Vamos a un apartado donde yo le podría llamar discriminación. Un juez ordena poner una pulsera, lo pueden buscar en el artículo del Mundo, meten ustedes el titular en Google, que sabe mucho más que yo, y pueden ver este titular. El juzgado sustituyó esa medida cautelar por una prohibición de entrar en la localidad. ¿Por qué es una medida discriminatoria en base a lo que dice el artículo 14 de la Constitución? Pues miren ustedes, este señor, tras numerosos procesos de violencia, que sale inocente, este señor vive el drama de ser acosado y maltratado presuntamente por su mujer, hasta el punto de que le pincha el coche, se lo araña, incluso le incendia la plaza de garaje, y este hombre temeroso va al juzgado con su abogado y pide una orden de protección y alejamiento. ¿Qué sucede? Que el fiscal, viendo los antecedentes de la mujer y los incidentes producidos, accede junto al magistrado a ofrecerle una pulsera telemática como protección puesta en su exmujer, que tenga una orden de alejamiento de la mujer con respecto al hombre, es decir, la víctima es el hombre. Bueno, pues la empresa Cometa dice que no, señoría, no se la podemos poner porque las pulseras son exclusivamente para mujeres. En este país los hombres no podemos ser víctimas ni tenemos derecho a protección. ¿Por qué lo sustituye un juez? Por una entrada a la localidad, una orden de alejamiento, un papel. Si este hombre mañana muere, ¿usted cree que el juez va a tener algún tipo de responsabilidad? No. ¿A quién le importa la protección a las víctimas? Hombres, mujeres, niños, ancianos, no importan. Venden la moto de la protección exclusiva a las mujeres cuando son, repetimos, tan maltratadoras y asesinas como cualquiera. Parte importante y la más fundamental prácticamente de esta mini ponencia que le estamos poniendo en vídeo, si es los informes internacionales en los que nos basamos, porque a mí me gusta mucho hablar, como dije en su día en el Congreso, de las matemáticas. Los datos son lo fehaciente. No me puede contar una persona una historia que sin datos pues va en función de la interpretación de cada uno. Informe PAS es el estudio de estudios sobre la violencia en el mundo de la pareja. Dunedin, el Rina Sommer, el Fieber, el estudio 111, el informe Archer, todos y cada uno de ellos van a ver un pequeño extracto de lo que hablan y cómo lo fundamentan. El informe de diferencias de la frecuencia de lesiones y violencia reportadas entre relaciones con violencia de pareja íntima y recíproca y no recíproca. El paradigma de género y la investigación de la teoría de la violencia doméstica. Parte 1. El conflicto entre todas las teorías y datos. Las mujeres inician más ataques físicos. Los estudios que concluyen la violencia de pareja, las agresiones físicas de las mujeres son igual de severas y graves que la de los hombres. Y, por último, las mujeres son más crueles a la hora de cometer asesinatos, métodos de homicidio de la pareja íntima y las relaciones heterosexuales de gays y lesbianas. Tienen un ámbito donde pueden elegir todo tipo de estudios. Y aquí les pongo dos pequeños ejemplos de los cientos de estudios, porque podría traerles mucho más, hay cerca de 600. Les traigo pequeños ejemplos. Este metaanálisis del informe Archer, si no recuerdo mal, examina 32 estudios pertenecientes a 21 países, de los que en un intento de ofrecer un paradigma o un panorama general sobre la violencia de la pareja en el resto del mundo, no solamente en España, lo que nos dice el Ministerio de Igualdad, sino que lo que vale son que datos internacionales corroboren que la violencia es muy similar en todos los países occidentales. Se limita en este caso a 13 estudios y su análisis es muy pormenorizado. Está realizado con el informe, como ven ustedes ahí en pantalla, el informe McKeown. La prevalencia y la violencia en pareja, tanto leve como grave, es similar en ambos sexos. Es decir, ya nos está hablando uno de estos informes con 13 estudios realizado en 21 países y realizados, se examinan 32 y perteneciente a 21 países, ya nos dice que hay una prevalencia de la bidireccionalidad del maltrato. Pero es que además, en este gran metaanálisis, el profesor John Archer, por eso tiene el nombre de su estudio, la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, dice que hace un estudio de 82 estudios independientes en los que se muestran el estudio de 64.487 individuos. Creo que es una cifra mucho más que considerable para determinar que lo que cuenta este señor en estos estudios es más que cierto. Las mujeres son más propensas, y atención, que los hombres a ejercer maltrato físico contra su pareja, aunque tienen probabilidad ligeramente mayor de sufrir lesiones. Se llama biología. Si un hombre pesa 80 kilos y una mujer 60, pues hay una diferencia de masa estructural y biológica, que indudablemente hay un ejercicio más de fuerza en el hombre que en la mujer. Pero quiero volver a repetir la frase. Las mujeres, en esos 64.000 individuos entre 82 estudios realizados en numerosos países, entre ellos Reino Unido,
dice que las mujeres son más propensas que los hombres a ejercer maltrato físico a su pareja. Cuando se miden los aspectos específicos de probabilidad de agredir físicamente a sus parejas y de hacerlo con más frecuencia, son significativamente mayores entre las mujeres que entre los hombres, aunque el tamaño, la diferencia es muy pequeñita. Pero volvemos a repetir, hay una probabilidad física en base a los estudios que la mujer es más agresiva en la violencia heterosexual que el hombre. Las consecuencias físicas de las agresiones son diferentes, porque el hombre tiene mucha más fuerza. Por tanto, en base a ese estudio, otro estudioso del tema, el doctor Donald Dutton, concluye que este estudio tiene una metodología utilizada por el señor Archer, donde el trabajo debe considerarse patrón oro, por la cantidad de estudios realizados a lo largo de los años. Y aquí me gusta hablar sobre cosas como Irene Montero y Pamela Valenciano. El paradigma de género y la no violencia de género. Profesores como el señor Dutton y Nicholl de la Universidad de Columbia en Canadá, el paradigma de género. Y lo dice de una manera significativa y creo que sumamente resumida. El paradigma de género, lo que defienden personajes del feminismo más radical, discípulos del señor Metzger, sirven para negar toda validez de datos que discrepen con las teorías centrales. Todo lo que se aplique aquí, en base a estudios de más de 30 años, no les valen, porque ellas hablan de patriarcado constante, sin ningún tipo de postulados, ciencia, estudios que puedan corroborar lo que ellas hablan y hablan sin aportar ningún tipo de dato. Es más, cuando les rebaten los datos, lo siguiente que te hacen es insultarte. Según estos postulados basados en la concepción neomarxista de que el hombre actúa en la pareja como burgués y la mujer como proletariado. Toda víctima doméstica se resume en dos modalidades básicas. A. Abuso físico masculino para mantener las prerrogativas de poder y B. La violencia de la mujer siempre es defensiva porque el hombre le ataca, utilizada para protegerse. Ese es el paradigma de género y ahí no se salen. A mí lo que me gusta es esto. Les hemos hablado de unos cuantos estudios anteriormente, pero ahora miren la cantidad que hay aquí. Whittaker, Capaldi, Strauss, Ferguson, el Kessler, el Noun, el Fossi, Carrado, Morse. Puedo seguir leyéndoles 3 días numerosos informes y vienen a decir algo sumamente surrealista y que yo he conocido en los últimos 2 años. Niveles de interpretación de la violencia no recíproca, es decir, ejerzo violencia pero no la recibo, son mucho más elevados en las mujeres. El 70% de las agresiones físicas son iniciadas por mujeres, pero los hombres ni siquiera se defienden. En el estudio Capaldi, estamos hablando de estudios no del antepasado, del 2007. Otro estudio del 2007. La iniciación de las agresiones son 4 veces superiores en las mujeres sobre todo en la fase de la adolescencia, 46% frente al 10%, y van descendiendo gradualmente para alcanzar proporciones más equilibradas, 11 frente a 8, cuando llega a los 26 años. Es decir, la mujer naturalmente es mucho más agresiva en pequeñas etapas. No lo digo yo, lo dice el estudio del señor Capaldi durante el año 2007. El informe Strauss, muy conocido. La violencia unilateral ejercida de una forma, de un sitio hacia el otro, son el doble en las mujeres, en el 21% frente al 9% de los hombres. Es decir, la mujer ejerce el doble de violencia que la recibida por el hombre. El estudio Ferguson, 2005, es el grupo de varones el que declara mayores niveles de violencia de autodefensa. Es decir, el hombre siempre declara que se tiene que defender frente a las agresiones de su pareja. Por no enrollarme mucho, Kessler, tanto los hombres como las mujeres encuestados coinciden en atribuir hombres y mujeres encuestadas. Reconocen las mujeres que son las que mayores niveles de violencia unilateral, de un lado hacia el otro, ejercen, o mujeres hacia hombres. Y para terminar, bueno, pues pueden ver diferentes estudios donde el Rina Sommer, como he visto anteriormente, la fuerza física en el 57% de los hombres ejercen violencia física en las mujeres frente al 42% de los hombres. En el Rina Sommer ven que la autodefensa en varones es un 15% frente al 10%, es decir, ejerzo más autodefensa frente al ataque, el 15% frente a la defensa de las mujeres, que es un 10%. Me autodefiendo más que una mujer. La violencia fue mutua en el 49% de los casos en el informe NFVS y bueno, pues la iniciación de la violencia ha sido muy similar, 43 frente al 44, 52. El informe Archer se constata niveles mayores o similares de iniciación de conflictos de violencia no recíproca en mujeres. Este es el patrón de estudios que rebaten toda la argamasa de datos científicos que sostiene el feminismo y los ministerios de igualdad en los últimos 18 años.
Y para terminar, les expondré la recopilación de 500 estudios donde se dice que los hombres sufren mayores niveles de victimización por violencia física totales. Frente de los 500 estudios, en 254 el hombre reconoce que ha sufrido mayores niveles de victimización frente a las agresiones físicas en 98. Las mujeres de los 500 estudios reconocen haber sufrido violencia en 102. De 500 en 102 frente a 254 de 500 en los hombres. Las tasas que se registran en ambos sexos en violencia física en ambos es 137, donde los hombres y mujeres reconocen que la violencia física mutua lo han reconocido 137 estudios, y la violencia física grave en 44. Y bueno, pues 77 estudios registran mayores niveles de perpetración de violencia física no recíproca e iniciación de las agresiones en las mujeres. En 18 de los 107 estudios en el anexo 2, recordemos, de 107, en 77 siempre reconoce la mujer que es mucho más agresiva que el hombre. En 18 registra mayor perpetración de los hombres, 18 de 107, frente a los 77 de mujeres. Y para terminar, 12 estudios registran niveles similares de violencia física no recíproca e iniciación de las agresiones para ambos sexos. Les invito a que lo vean en los enlaces que se les dejarán en los cajones del vídeo, porque creo que no hace falta aportar más que los datos que matan relatos.